Muy buenas tardes, queridos y estimados participantes del Seminario Internacional Vygotsquiano que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos coordina el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo, y en la Universidad de Nuevo México el doctor Holbrook Mann. En esta quinta presentación me propongo exponer una serie de ideas sobre los orígenes y el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el pensamiento y el lenguaje interior y exterior. Quiero partir de la premisa fundamental que, según expresaba sistemáticamente Alexander Romanovich Luria, uno de los colaboradores y colegas más importantes de Lev S. Vygotsky, a propósito de los principios metodológicos que subyacen a la explicación científica en psicología. Quiero partir de la afirmación de que para explicar las formas más complejas de la vida consciente del hombre, aquí se refieren al ser humano, es imprescindible salir de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente y del comportamiento categorial. Después trataremos de explicar qué se entiende por comportamiento categorial, y además de la noción de comportamiento en lugar de la categoría de conducta, que para el conductismo y para muchos estudiantes de psicología en nuestros países de América Latina es muy cara la categoría. ¿Por qué? Porque la conducta debe ser, según propusieron los propios creadores del conductismo, observable, medible y cuantificable, no así la categoría de comportamiento o actividad, porque a estas subyacen procesos que no necesariamente son cuantificables, perceptibles, medibles, etc. No hay que buscar en las profundidades del cerebro ni en las profundidades del alma estas cualidades, sino en las condiciones externas de la vida y en primer lugar de la vida social. Es decir, parece ser que Vygotsky, lo mismo que Arribador y lo mismo que Alexander Romanovich Luria, sostienen la idea de que el hombre por su origen es social antes que se individualice, y en segunda instancia que lo social no se refiere únicamente a lo colectivo, también se refiere a lo individual. Dicho de otra manera, en las formas histórico-sociales de la existencia, porque de alguna manera estas formas histórico-sociales de la existencia son las que nos permiten reconocer un conjunto de experiencias que nos permitirán y favorecerán el desarrollo en general de la persona. El objeto de la psicología, agrega Luria, no es en consecuencia describir y explicar el mundo interno del ser humano en sí mismo, sino fundamentalmente el reflejo que en el mundo interno del mundo exterior se expresa. Dicho de otra manera, la interacción del ser humano con su realidad. Por ello es que esta expresión, que deriva de su libro Conciencia y Lenguaje, una edición de Madrid, España, de Visor, de 1974, en la página 22, Luria la refiere prácticamente a Vygotsky, exceptuando lo que aparece después de los puntos suspensivos. Asimismo, en la propia publicación Pensamiento y Habla, una edición de Buenos Aires, Argentina, por Coligüe, en su página 12, en la introducción, el mismo Vygotsky expresa que la conclusión a la que se llega en las investigaciones por él realizadas es que los procesos que movilizan el habla, pareciera ser que el acto de hablar no es un acto que surja espontáneamente, sino hay procesos que lo favorecen o lo movilizan, desempeñan un papel importante para facilitar una mayor fluidez del pensamiento. Ayudan a los procesos de comprensión,
de tal modo que ante un material verbal complejo y problemático, el habla interna, categoría que trataremos de diferenciar del lenguaje interno, realiza el trabajo que contribuye a una mejor asimilación y unificación de los contenidos. Además, estos mismos procesos cognitivos, otra categoría que deberemos explicar, tomados como forma de actividad, otra vez la categoría de actividad, se ven beneficiados y a ellos se une nuevamente el habla interna, que ayuda a reconocer, a incorporar y a distinguir lo importante y lo secundario durante el ejercicio reflexivo, otra vez el ejercicio del pensamiento. Finalmente, otra vez habla interna es un factor que favorece la transición del pensamiento al habla en voz alta o al habla externa. Aquí las categorías son habla y no lenguaje, pero iremos precisando estas cuestiones a lo largo de la propia exposición. Para la psicología dirá Vygotsky entonces que desea estudiar las unidades complejas, y aquí habla de unidades complejas. ¿Sí? Estas unidades complejas es imprescindible comprender esto metodológicamente hablando. Debe cambiar los métodos de análisis de elementos por un método de análisis de unidades. Debe encontrar en consecuencia estas unidades indivisibles que conservan las propiedades que se presentan de forma opuesta, y con ayuda de estas intentar resolver cuestiones concretas que nos plantean. La pregunta es elemental: ¿cuál es la unidad indivisible que contiene en sí las propiedades inherentes al pensamiento discursivo como un todo, o el pensamiento estructurado lingüísticamente? Creemos que tal unidad puede ser encontrada en el aspecto interno de la palabra. ¿Cuál es el aspecto interno de la palabra? El significado de la palabra. Entonces aparecen dos categorías, además de la de habla. Tenemos habla interna, habla externa, procesos cognitivos, el significado de la palabra y la palabra. Obviamente esto también deriva de Pensamiento y Habla, Buenos Aires, Argentina, Coligüe, página 12. Si nosotros seguimos con un punto de partida, vamos a ver que hay otra categoría, según refiere el doctor Juan Enrique Azcuaga, uno de los tres pilares que dieron origen a la neuropsicología en América Latina. Los otros dos pilares son el doctor Alberto Leónidas Merani Colombo, también de Argentina, aunque finalmente radicado y muerto en Caracas, Venezuela, y el doctor Carlos Mendila Jarzu en Montevideo, Uruguay. Prácticamente entre 1950 y 1965-70 han creado y producido tanto libros como institutos o centros de investigación dedicados a la investigación en neuropsicología y utilizando expresa o literalmente la propia palabra neuropsicología. Cabe destacar el hecho también de que para el doctor Alberto Leónidas Merani Colombo, un distinguido amigo de nuestro distinguido amigo también, el maestro Manuel Francisco Aguilar García, padre del doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo, tuvo a bien recibir como donativo del propio Alberto Merani su biblioteca personal, biblioteca que quedó anclada en lo que originalmente fue la Unidad de Investigación y Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y finalmente en lo que hoy es el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, que es el que dispone de la biblioteca personal que el doctor Alberto Merani nos hubiera heredado y que aún podemos disfrutar. Esta idea del lenguaje interior, nos dice el doctor Juan Enrique Azcuaga, es una adquisición de la neurología, no de la psicología. Aunque Vygotsky la utiliza en 1927 ya, y la hace pública a partir de su libro Pensamiento y Lenguaje, que es una edición de 1934, es resultante de investigaciones sobre las alteraciones del lenguaje derivadas de daños al encéfalo o al cerebro. Es decir,
lo que primero Broca denominó afrasia, después, primero afemia, después afrasia, por Armand Rousseau, y finalmente se conoce como afasia. Pero en el estado actual de las investigaciones sobre los temas del lenguaje, agrega el doctor Juan Enrique Ascuaga, no puede ser examinado el problema de las relaciones entre el lenguaje interior y lenguaje exterior, aprovechando solo los materiales de la afasia. Esto viene expresado en su libro de lenguaje del pensamiento verbal, que originalmente se llamó De lenguaje interno a lenguaje externo, editado en Buenos Aires, Argentina, por Ediciones El Ateneo, probablemente también entre 1972 y 74, en su página 15ª, número romano. Debo señalar que mientras en las referencias de Vygotsky las nociones de lenguaje interno o externo no se expresan, sino aparecen como habla interna o como habla en voz alta y como hablan. Debo decir que los trabajos de Vygotsky fueron realizados con niños, porque a él le interesaba explicar los orígenes y el desarrollo del pensamiento y el lenguaje en esas relaciones, y entre otras cuestiones. Sin embargo, él lo hace porque lo que se observa en el niño es el acto de habla. Mientras que el doctor Juan Enrique Ascuaga lo hace partiendo de la neuropsicología del adulto. El doctor Juan Enrique Ascuaga es de origen neurólogo y se dedica básicamente parte de su vida a la neuropsicología. Por ello es que parte del fenómeno de la afasia o pérdida o desorganización del lenguaje como consecuencia de un daño al cerebro, mientras que los niños, como aún no tienen construido el lenguaje, no lo pueden perder pese a que enfrenten daños a su cerebro. Es necesario decir algunas palabras sobre estos dos conceptos que consideramos esenciales en este problema. Uno, la relación entre el lenguaje interior y el lenguaje exterior no es la relación entre pensamiento y lenguaje. Y segundo, el pensamiento rebasa en todos los sentidos al lenguaje interior. Por lo tanto, pensamiento y lenguaje interior no son lo mismo. Y segundo asunto que es fundamental, la supuesta unidad entre el lenguaje interior y el lenguaje exterior. Hasta ahora todas las investigaciones demuestran que si tal unidad existiera, sería en forma contradictoria y solo en ese sentido podría entenderse como unidad, porque el lenguaje interior se organiza solo a expensas del lenguaje exterior, cosa que demostrará Vygotsky, pero ambos en determinado momento pasan a desempeñarse, influyéndose recíprocamente, determinándose uno al otro, pero en ningún caso formando una unidad. Veamos esta idea del lenguaje interior. En el año de 1886, John Huglin Jackson, un destacado neurólogo inglés, supuso que el proceso del lenguaje interior y el del lenguaje exterior son paralelos o son equivalentes, con una sola salvedad, de que las contracciones musculares que aparecen en el lenguaje externo estaban reducidos a su mínima expresión, es decir, que el lenguaje interior es el mismo lenguaje exterior, pero sin contenido motor. La diferencia es la ausencia de lo motriz en el esquema de Sir Huglin Jackson. Si acudimos nosotros al año 1925, cuando John Broadus Watson, psicólogo estadounidense y fundador de lo que se conoce como el conductismo, expresó que pensamos y planeamos con todo el cuerpo. Pero como cuando la organización verbal se halla presente, es probable que la mayoría de los casos ella domine sobre la organización visual y manual. En consecuencia, todo el cuerpo en sentido motriz queda eliminado. Cabe decir que pensar es entonces preeminentemente habla subvocal, siempre que nos apresuremos a explicar que puede realizarse sin palabras, es decir, sin habla exteriorizada.
Por ejemplo, en el año de 1922, Vladimir Mikhailovich Bekhterev, creador de la reflexología, que algunos se la han imputado a Iván Petrovich Pavlov, pero no es así. Si revisamos bien la historia de los orígenes y el desarrollo de la psicología en la ex-Unión Soviética, durante los primeros congresos pan-ruso de psiconeurología de toda Rusia, expresó que si la palabra no puede ser identificada con el pensamiento, por lo menos la palabra será su principal instrumento. Es decir, pensamiento y palabra parecen relacionados, pero no son equivalentes. Es decir, que se puede demostrar una diferencia nítida entre pensamiento y lenguaje. Vamos a unas definiciones que considero son imprescindibles para ir entendiendo esta cuestión. La definición de significado de la palabra. Cuando Vygotsky señala que la unidad mínima que conserva las propiedades de un todo en la relación del pensamiento y el lenguaje, afirma que es el significado de la palabra. Sin embargo, de manera implícita y sin definir explícitamente significado de la palabra, Vygotsky en su Pensamiento y habla, o Pensamiento y palabra en otras versiones, o Pensamiento y lenguaje en las originales, no aparece una definición. Según Alexander Romanovich Luria, por significado deberemos entender un conjunto de conexiones contenidas en una expresión lingüística. Es decir, el significado está efectivamente constituido por conexiones que relacionan la o las palabras con aspectos objetivos exteriores a la conciencia del sujeto de la actividad. Estas relaciones ligan al objeto con la palabra o expresión lingüística, el objeto con el sujeto cognoscente por intermediación de la expresión lingüística y al propio sujeto con ella. Claro, conocedor de la lingüística, la psicología y la neuropsicología, en virtud de que es el creador de la neuropsicología en realidad en la Unión Soviética y prácticamente en la posguerra mundial segunda, Alexander Luria sabe que las palabras tienen una primera función, la función que se conoce como nominativa o denominativa, es decir, una función que permite básicamente conectar la palabra con el objeto, y a esa función nominativa deriva de las palabras que se conocen como sustantivos o verbos. Un sustantivo siempre será el nombre de algo y un verbo siempre se referirá a una acción. Por lo tanto, la conexión directa de los verbos y los sustantivos es una conexión de una palabra o conjunto de palabras con objetos, seres, personas o realidades objetivamente existentes o con acciones. Pero también Luria es conocedor de que existen palabras que no tienen funciones sustantivas o verbales. Las adverbiales, las palabras conjunciones o disyunciones, y, ni, que, o, u, etc. Palabras que no se refieren a objetos, sino que permitan relaciones con palabras para asegurar las conexiones de acciones con objetos y cualidades. Estas ideas de lo que son los adjetivos, sustantivos, pronombres, adverbios, preposiciones, siendo también palabras, aseguran esa posibilidad de la relación con la realidad directa de las palabras. Por lo tanto, la primera función de la palabra es nominar, y la primera función de la palabra también es social por definición, es la comunicación, dado que los adultos se comunican mediante las palabras con los niños y los niños se van apropiando en estas relaciones de lo real con base en las palabras. Si bien ciertamente al principio los niños no diferencian palabra de objeto o palabra de lo referido, progresivamente lo van haciendo. Si bien es cierto que al principio una palabra cumple la función de una frase, posteriormente las palabras se van emancipando del contexto y ello permite la creación de un lenguaje y de una lengua que es el idioma como herramienta
no solo ya de comunicación, sino de organización del pensamiento. Para Lev Semyonovich Vygotsky, la importancia del desarrollo del significado, que es otra cuestión fundamental, es crucial en la investigación psicológica. La investigación de este asunto no es otra cosa que la investigación de los cambios en el sistema de conexiones, que fue denominado en tal estudio por el propio Vygotsky como estudio de la formación de conceptos. Es claro que hablar de la formación de conceptos es hablar del origen, desarrollo y transformación de las conexiones que se establecen entre palabras y contenidos de estas, o expresiones lingüísticas y contenidos de las mismas. Si nosotros vemos un poco más, nos podemos acercar a una definición de pensamiento, entendiendo por pensamiento un proceso cognitivo, otra vez, cuyo punto de partida y cuyos resultados están dados por los requerimientos de un equilibrio adaptativo individual que se expresa en el comportamiento. Por ende, posee los siguientes rasgos característicos. Primer rasgo, el pensamiento es un proceso cognitivo. 2, este tiene naturaleza de proceso. Y 3, es un proceso en sentido genético. Veamos esto con un poco más de detenimiento. El pensamiento es un proceso cognitivo, entendiendo por cognición el conjunto de procesos de asimilación y transformación de toda la información procedente, tanto del exterior como del interior del propio sujeto de la actividad, incluyendo en esta naturalmente las emociones, los sentimientos y los afectos, tanto como la propia cognición incorporada, como Pirishivani, como vivencia y como saber. Este conjunto de procesos es coronado con la construcción de representaciones de lo real que favorecen una actividad orientada y selectiva de la actividad del sujeto en la realidad sociocultural e histórica que les corresponde vivir. Asimismo, cabe destacar que esta información no adquiere siempre el carácter de inmediata. La inmediatez no es su rasgo distintivo. La información proveniente tanto del exterior o del interior del sujeto de la actividad conocente incluye además la presencia del pretérito mediante los sistemas de memoria tanto individual como colectiva, histórico-cultural, todas ellas sociales. Asimismo, integra el futuro a través de las intenciones tanto individuales como colectivas o histórico-culturales expresadas a través de las esferas motivacionales y de intereses. Esto es, la experiencia, la vivencia y la idea de futuro conforman un gran sistema funcional complejo, el pensamiento. Es natural que este acto que yo realizo ahora y que ustedes pueden observar cuando vean este video, se darán cuenta de que yo estoy realizando un acto que contiene en este presente un conjunto de intenciones que desde antes de hoy mismo ya tenía presentes en mi sistema cognitivo. Desde la semana anterior que consideré necesario realizar este video, ya tenía una idea de un futuro, el futuro como destino de mi actividad, no impuesto desde la nada, sino desde mis propios intereses y valores, que al organizarse en mi sistema cognitivo reconocieron que dado lo que viene sucediendo en el seminario, era necesario realizar esta tarea. Por lo tanto, en la acción integro el pretérito, el presente y el futuro. Veamos esto de otra manera. Es evidente que hay un estímulo disparador, tener la cámara enfrente, tener el cañón, la presentación, etc. Pero al mismo tiempo, tener la presentación implica que yo la vengo realizando desde hace 2 días, con la ayuda de una colega que me ayuda a grabar estos programas. Realizo tanto la síntesis del presente a través de la memoria como del futuro a través de la esfera motivacional y de intereses para tomar la decisión de hacer este documental. Durante la toma de la decisión y la realización, yo defino objetivos, realizo un programa de cómo lo voy a hacer y realizo la acción. Durante la realización de la acción yo voy escuchándome
y comparando lo que escucho contra lo que quiero decir, de modo tal que puedo darme cuenta reflexivamente de si lo que estoy haciendo cumple con el propósito para lo cual estoy haciendo lo que hago. Si no lo cumple, trato de corregirlo ante la misma exposición. Sin esperar el resultado de la acción al terminar el video, al verlo ustedes dicen que sí les aclara ciertas cosas, me doy cuenta por el resultado de la acción que efectivamente la acción se corresponde con el propósito y la acepto. Este sistema funcional complejo me permite reconocer que nosotros somos seres que recibimos y procesamos, organizamos información que está mediada por un primer filtrado que depende de los tres elementos. Un sistema sensoperceptivo que me permite recibir la información de los estímulos disparadores, una memoria que me permite reconocer lo novedoso de lo conocido, reconocer lo que ya conozco de lo que no conozco, y un sistema motivacional que me permite tratar de acomodar todo ello para un conjunto de propósitos e intereses. Pero simultáneamente y no paralelamente están funcionando mi sistema sensoperceptivo, mi sistema de memoria, mi sistema motivacional o mi subsistema atencional y procesos de razonamiento a través de subsistemas analíticos sintéticos y de abstracción y generalización. Es evidente que yo no trabajo con la realidad dentro de mi cabeza, no meto físicamente la realidad en mi cabeza, la meto simbólicamente. Ello es impensable sin actividades de corte analítico sintético y de abstracción y generalización, que me llevan a la toma de decisiones para solucionar una serie de problemas. Yo pretendo solucionar un problema teórico, por ello realizo una acción que tiene resultados de la acción, que desde antes de los resultados de la acción yo ya tengo en mi sistema cognitivo la representación de los resultados que espero. Por lo tanto, hago una comparación entre la acción y la probabilidad de acceder al resultado deseado, o el resultado y su concordancia con el propósito de la acción, de modo tal que yo pueda aceptar o rechazar el resultado de la acción como positivo o no. Esto implica mecanismos de autorregulación selectiva de la actividad. Si esto fuese cierto, es evidente que yo realizo procesos menos evidentes a la vez. ¿Por qué razón? Porque mi sistema sensoperceptivo me permite acceder a la información que proviene del exterior o del interior, lo mismo que mi sistema atencional. La memoria me permite conservar, organizar, recuperar una serie de experiencias e informaciones para poder organizar mi actividad. El problema es cuánto tiempo retengo la información, cuánto del tiempo que retengo la información me permite recuperar en el momento en que yo lo requiera dicha información. Estos procesos de retención y recuperación de la información son irresolubles e impensables sin una actividad que se realiza y que no es muy evidente: la organización de la información. Nosotros en nuestro sistema cognitivo realizamos o organizamos la información, y yo puedo tener dos vías o dos rutas que no son mutuamente excluyentes para organizar la información. O la organizo análogamente en imágenes, cosa que me permite recordar a través de la memoria del reconocimiento, reconozco algo como ya conocido, y dos, digitalmente, lo cual significa que tiene que ser la organización de la información de manera significativa o semántica, y esto sin el lenguaje y la palabra es impensable, mientras que la imagen no requiere necesariamente de la palabra. El significado, la significación y la semiótica tienen que responder al significado generalizado de la palabra y al sentido que adquiere histórico, cultural y en contexto de la persona usuaria. Esto me permite armar conceptos, categorías y proposiciones, de modo tal que, al decir de Vygotsky, a lo largo del desarrollo se van produciendo orígenes y cambios en las relaciones que se establecen entre diferentes contenidos de la estructura de la palabra y el pensamiento o la realidad.
Como podemos ver, esta naturaleza de proceso no es inmediatamente perceptible. El pensamiento tendría que expresarse en un carácter de continuidad sin que haya pérdida de progresión del curso del pensamiento, a no ser que sea por razones patológicas que pierda yo la finalidad del pensamiento, de modo tal que al hablar la última palabra que dijese yo desencadenase la próxima idea, y la siguiente palabra la próxima idea, y la siguiente palabra la próxima idea, de modo tal que el que me escucha no comprende nada porque objetivamente no hay continuidad del pensamiento en torno a un contenido y una intención, hay pérdida de finalidad del pensamiento. Ese proceso, a no ser por razones patológicas, psicopatológicas o neuropsiquiátricas, es impensable que se pierda. Y el otro, si seguimos a Jean Piaget, epistemólogo suizo y creador de la epistemología genética, asumiremos como rasgo sustancial del pensamiento su carácter de proceso en la resolución de problemas concretos, no solamente en su discurso, sino también en la solución de problemas concretos. Por lo tanto, hablamos de dos planos de análisis. Primer plano, como estructura, cómo opera el pensamiento, y como función, cuál es su carácter y sus rasgos. Asimismo, siguiendo a Piaget, a Henri Vallon y a Vygotsky, asumimos que este proceso adquiere carácter genético y evolutivo, es decir, no existe de una vez y para siempre, sino que tiene un origen y se transforma, cambia o se desarrolla a lo largo de la vida del sujeto de la actividad psíquica. Pero se nos ha cruzado a lo largo de la historia de la psicología también la noción de inteligencia, y esta ha sido muchas de las veces confundida con el pensamiento. Comencemos entonces por establecer que la posesión de la inteligencia no implica la posesión del lenguaje. Esto se ha demostrado en los estudios con primates. Los primates realizan una serie de comportamientos sumamente complejos e inteligentes y sin embargo no tienen una función parecida al lenguaje. Incluso algunas aves son capaces de producir sonidos parecidos al lenguaje humano y sin embargo no realizan las actividades inteligentes tan complejas como los primates. Esto nos lleva a suponer dos tesis que Vygotsky deja muy claras. Primero, pensamiento y lenguaje en sus orígenes tienen raíces genéticas diferentes. Y dos, cuando se unen pensamiento con lenguaje, el lenguaje adquiere un carácter intelectual y el pensamiento adquiere un carácter estructurado lingüísticamente. Enseguida, si el lenguaje tiene una función comunicativa y nominativa, también tiene una función instrumental en el desarrollo del pensamiento. Por ello es que si el niño al nacer no habla ni tiene pensamiento y su comportamiento inteligente va evolucionando en función de los recursos de los cuales dispone al nacer, suponemos que lo primero que puede observar cualquier observador es cuando el niño empieza a hablar y empieza a analizar cuáles son las funciones de la palabra y cuáles son las relaciones del contenido de estas en el curso de la actividad psíquica. Por ello es que la noción de habla, en el caso de Vygotsky, evolutivamente es primordial, mientras que la noción de lenguaje, en el caso de la neuropsicología y la neuropatología, de las alteraciones del lenguaje por trastornos neuropsiquiátricos o neuropsicológicos, es la del lenguaje interior. Y lenguaje interior, lo mismo que habla interna, tienen carácter solamente descriptivo en la estructura evolutiva y en el proceso de la relación del desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Veamos entonces que la inteligencia es previa al lenguaje y no supone su posesión, ni mucho menos que el lenguaje deriva de la inteligencia. Por ende, un comportamiento inteligente incluye un cierto grado de plasticidad o de flexibilidad en el uso de los objetos del medio como herramientas. Sin esa flexibilidad se tiene el comportamiento estereotipado que es propio de la actividad innata o determinada biológicamente. Por lo tanto,
no se define el comportamiento inteligente como el no estereotipado. Tenemos muchos comportamientos estereotipados. Solamente, sino como el que es capaz de diversos comportamientos, aunque estereotipados, en nuevas y flexibles formas adaptativas. Por ello, ahora sí nos acercamos a la noción del lenguaje interior. El concepto del lenguaje interior arranca en realidad de la neurología y en particular de la patología neurológica del lenguaje o psiquiátrica. La presentación de los primeros casos de alteraciones del lenguaje hecha por Broca en 1861 permitió confirmar que había dos tipos de alteraciones del lenguaje. Una que comprometía principalmente la elocución, el acto de habla, sin graves alteraciones de la comprensión. Hablo del habla exteriorizada. Y otra que conservando una buena emisión, buena expresión externa, presentaba dificultades tanto en la comprensión como en la coordinación del lenguaje hablado. Jean-Baptiste Bouillot también había separado los conceptos de lenguaje interior y lenguaje exterior. Como vemos, corren paralelamente las investigaciones. Por otro lado, dice Jean-Baptiste Bouillot en 1825, es necesario distinguir dos fenómenos diferentes en el acto de hablar, o sea, el poder de crear palabras como signos de nuestras ideas y el de articular estas mismas palabras. Hay, por decirlo así, un lenguaje interior y un lenguaje exterior. Este último, el lenguaje exterior, es expresión del primero, pero no es equivalente al primero, porque el sistema nervioso o el sistema cerebral que dirige la formación de signos no es idéntico al que produce los movimientos de los órganos del habla, por lo que no es raro observar la suspensión del habla algunas veces porque la lengua y sus órganos congéneres, aquí por lengua no se está entendiendo idioma, sino se está entendiendo el órgano lengua, y sus órganos congéneres, cuerdas vocales, boca, sistema respiratorio, etc., rehusan la pronunciación de las palabras y a veces porque la memoria de estas palabras se nos escapa. Es importante entonces, concluye Bouillot, claramente entre estas dos causas que pueden llegar a la pérdida del lenguaje, cada una en su propio modo, una por la destrucción del órgano de la memoria de las palabras, a lo cual le llama lenguaje interior, y la otra por la perturbación del principio nervioso que dirige los movimientos del habla, o lo que es el acto motor. Desde entonces, 1825, hasta ahora, 2019, el concepto del lenguaje interior se ha conservado en el campo de la faciología, es decir, en el campo que estudia las alteraciones del lenguaje a consecuencia de un órgano del daño al cerebro. Tengamos claro que esta pérdida o alteración del lenguaje se dará si y solo si la persona que sufre el daño ya posee del lenguaje como sistema psicolingüístico. De otra manera, no puede perderse lo que no se tiene. El niño que aún no habla y que no dispone del lenguaje, no podría perder el lenguaje. Lo mismo que el niño sordo no pierde la capacidad de hablar o de comprender el lenguaje, porque nunca la tuvo. Entonces el problema es ahora cómo se construyen. Ese es un problema metodológico. El otro es el proceso de conjunto o conjunto de procesos que hacen posible la formulación del lenguaje externo. Si nosotros lo hiciéramos esquemáticamente, tendríamos que nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y afectos para ser expresados como lenguaje exterior en una función comunicativa como la que ahora tengo con ustedes, requiere de un proceso que permita la transcodificación del PESA al lenguaje externo. Y este mecanismo es el lenguaje interior, que tiene una función predicativa o abreviada
y el lenguaje externo una función comunicativa. Pero los pensamientos, emociones y sentimientos no se expresan mecánicamente hacia el otro con los mecanismos psicológicos básicos. Es decir, no con el acto de yo ver a una persona a la cara, puedo saber lo que está pensando. Puedo intentar interpretar mediante sus gestos posibles emociones, sentimientos o pensamientos. Pero de ello, a tenerlos claros, necesito que el sujeto de la actividad realice dicho proceso de transcodificación. Por transcodificación entenderemos entonces el proceso mediante el cual se pasa de pensamientos, emociones, sentimientos y afectos a un lenguaje externo a través del lenguaje interno. Sin ese lenguaje interno, los procesos de transcodificación son impensables. Veámoslo así con este esquema, aparentemente infantilizado, pero terriblemente didáctico. Como dibujante soy malo, entonces asumo las consecuencias de la decisión. El sujeto A, que es, supongo, un personaje femenino, tiene dentro de su sistema neuropsicológico o cognitivo un conjunto de pensamientos, emociones, sentimientos, afectos, qué sé yo. Y ella debe transcodificar ellos en acto de habla externa, bla, 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 bla. Eso lo tiene que realizar a través de su proceso de transcodificación de pensamiento, emoción, sentimiento, afecto, al lenguaje. Gracias al lenguaje interior. Pero el sujeto 2, varón, que escucha el acto de habla externa del sujeto que habla, o el hablante, escucha el bla, bla, bla. Y él tiene que transformar ese bla, bla, bla en pensamientos, emociones, sentimientos o afectos, de modo tal que sea capaz de ver que lo que representa en su cabeza como pesa se parezca lo más fielmente posible a lo que quería transmitir el sujeto 1 como pesa. De otra manera, la comunicación y la comprensión estarían liquidadas y la empatía sería muy básica y muy límbica, mesencefálica, emocional o hormonal. Si nosotros seguimos con esta idea, entonces la idea del daño cerebral en un adulto alfabetizado puede provocar alteraciones del lenguaje o afasias o de la escritura o agrafias o de la lectura o alexias. Por eso el término dislexia infantil ha sido muy manoseado y mal comprendido, porque el niño tampoco pierde la escritura si tiene el daño cerebral antes de aprender a leer y escribir. Ahora, si tiene dificultades para aprender a leer y a escribir, no hay evidencia de que se deba a un daño cerebral en determinada zona de la dificultad de aprendizaje de la lengua escrita o las matemáticas en su defecto. Estas alteraciones del lenguaje o afasias tienen que manifestarse en dos planos: o son alteraciones en la capacidad expresiva o son alteraciones en la capacidad imprensiva. Por lo tanto, hay dos niveles de análisis básicos de la afasia: alteraciones del lenguaje expresivo o alteraciones del lenguaje comprensivo o impresivo. Si fueran del lenguaje expresivo, siguiendo a Bujoy y a Escuada o a otros más, podemos tener por lo menos ya dos tipos de alteraciones del lenguaje expresivo. Una alteración debida a las afecciones de la vía neuromotriz relacionada con la producción del lenguaje, que llamaremos anartria o disartria a las dificultades estrictamente articulatorias. O dos, alteraciones de la expresión por afectaciones del lenguaje interno, las anomias. La persona pierde las palabras o el significado de las palabras en su memoria y pierde capacidad expresiva. La capacidad comprensiva deriva del proceso inverso de transcodificación de palabra en pensamiento, y estos procesos derivan naturalmente de la afectación en esta lógica de modelo del lenguaje interno, que no es el habla interna. Pero sigamos. Lo primero que asemeja entonces el habla interna, dice Vygotsky, del adulto
con el habla egocéntrica del preescolar es la función en común. Una y otra constituye un habla para sí. ¿Qué es el habla para sí? Es el monólogo. Es un acto que utilizo como herramienta reflexiva, porque somos seres reflexivos. Desvinculada del área social, dice Piaget, cuya función es la comunicación y conexión con el entorno. Esa afirmación de Piaget la pone en duda Vygotsky y la critica acremente. Lo segundo, dice Vygotsky, que asemeja el habla interna del habla egocéntrica del niño, son sus particularidades estructurales. De hecho, dice Vygotsky, Piaget pudo demostrar que el habla egocéntrica posee las siguientes propiedades. Es incomprensible para los que constituyen el entorno si se le transcribe directamente un acta, es decir, si se le separa de la acción concreta y de la situación en que surgió, carece de sintaxis, carece de gramática y por ende se vuelve agramatical, abreviado, condensado y no tiene una intención comunicativa, lo cual no quiere decir que no sea social. Y dos, solo es comprensible para sí, es condensada, manifiesta una tendencia a la omisión o a la interrupción, omite lo que está ante los ojos y de esa manera sufre complejas modificaciones estructurales. Pensamiento y habla, Buenos Aires, Argentina, Coligüe, página 69, Vygotsky. Pero veamos aún más. Estos cambios estructurales que retoma y concuerda en cierto segmento del análisis Vygotsky con Piaget, manifiestan una tendencia completamente similar a la tendencia estructural fundamental. Entonces veamos que el análisis tiene dos planos, el plano estructural y el plano funcional. En la tendencia estructural, el habla interna concretamente tiene una tendencia a la abreviación. Por su estructura es agramatical, es abreviado y tiene una función predicativa, no comunicativa. Y finalmente lo que Piaget plantea sobre la rápida desaparición del habla egocéntrica en la edad escolar permite suponer que lo que ocurre no es simplemente su desaparición, como creía Piaget, no desaparece el lenguaje egocéntrico, sino más bien se transforma en habla interna. Ese proceso de habla interna es el acto de habla para sí mismo. Pero aquí no estamos hablando de la alteración del lenguaje interno por el daño cerebral del que habla la neurología y la neuropsicología. Sigamos un poco más. Sin lugar a dudas, dice Vygotsky, los procesos de reflexión silenciosa pueden ser funcionalmente equivalentes a los procesos de habla egocéntrica. Es decir, funcionalmente la reflexión y el habla egocéntrica son equivalentes. Pero el niño no dispone aún de ese proceso en su interior, por eso tiene que hacerlo de manera exteriorizada. No es una inhibición motriz del acto exterior, es un proceso de internalización de la función. Dijera Vygotsky, si no es la suposición o hipótesis hallar alguna justificación en el curso de las investigaciones posteriores, podríamos llegar a la conclusión que los procesos del habla interna comienzan a formarse y a constituirse en el niño alrededor de la edad escolar, lo que explicaría el rápido descenso del coeficiente de habla egocéntrica a esa edad. La función, por tanto, intelectual del habla egocéntrica, que se halla al parecer directamente vinculada con el desarrollo del habla interna y sus características funcionales, en ninguna medida es reflejo del egocentrismo cognitivo o del pensamiento infantil, como creía Piaget, sino que demuestra que, bajo condiciones propicias, el habla egocéntrica se convierte en un recurso del
pensamiento realista del niño. Es decir, se convierte en lenguaje interior. Atentamente, Vygotsky, Pensamiento y Habla, Buenos Aires, Argentina, Editorial Hollywood, páginas 70 y 71. Finalmente, Piaget ha demostrado, dice Vygotsky, que el habla egocéntrica es habla interna. Pero, por su función psicológica, son habla interna las dos. Pero, por su naturaleza fisiológica o estructural, es habla externa. El habla egocéntrica es a la vez interna y externa. ¿Por qué? Porque cumple la función de permitir el acto reflexivo. Pero es externa porque el niño aún no tiene interiorizado ese recurso y entonces sigue siendo hablado de manera externa, pero sin función comunicativa. Lo cual quiere decir que el habla egocéntrica es habla interna por su función, pero por su estructura es habla externa. Por lo tanto, dice Vygotsky, el habla se convierte en interna, aunque aquí dice conviene, es un error, pero de dedo mío, se convierte en interna antes psicológica que manifiestamente. Pensamiento y Habla, Buenos Aires, Argentina, Hollywood, página 76. Muchas gracias.